Muy buenos días, saludos desde Cumaná, frente al Mar Caribe, en nuestra amada Venezuela, para ustedes, hermanos de la Universidad José Martí de Latinoamérica, en el marco del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Hermoso postdoctorado fundado y dirigido por el doctor Rigoberto Pupo, y me encuentro, para la gloria de Dios y su regalo hermoso, con la ayuda de nuestro mentor, el doctor Rigoberto, me encuentro en la corte número 3 y estoy en el módulo 6, la hermenéutica, analogía ecosófica. Y a ello voy con todo sentir en este momento a la asignación número 8. Y en la asignación número 8 nos han colocado 3 videos muy interesantes para que, revisando los temas 10, 11 y 12 que nos ha dado en su antología el doctor Pupo, caractericemos brevemente la historia de la hermenéutica en Gadamer. Para hacerlo, desde luego, nos hemos ido a algunas obras originales de Gadamer y ya hemos venido hablando de esa convergencia lenguaje y hermenéutica que Gadamer ha propiciado en sus escuelas de hermenéutica por muchísimo tiempo, y que ya en la asignación número 3, cuando hablamos de la historia de la hermenéutica, hemos venido repasando, pero vamos a intentar profundizar para la gloria de Dios con su sabiduría, para irnos entonces a mirar cómo esa experiencia humana del lenguaje y esas formas de manifestación con esos elementos comunes nos hacen ir a una esencia humana que Gadamer ha conseguido como síntesis representante en un trabajo intelectual, yendo a una verdadera nosología pedagógica para mirarnos en una experiencia del lenguaje inherente a la persona. Por eso vamos a pasearnos por los rizomas de cómo es Gadamer, seguidor de la hermenéutica griega, cómo es ese pensamiento central en Gadamer, buscando la obra de Gerardo Rengifo, cómo es el pensamiento central de Gadamer, el objeto de su hermenéutica, el fundamento, el objeto central en tanto sentido, y cómo se ha venido fungiendo como tal, y algunas conclusiones hermeneusis en marcha. Es Gadamer, seguidor de la hermenéutica griega, que desde luego antesala a un filósofo creador de una originaria teoría hermenéutica que ha dado paso a un pensamiento contemporáneo de este alemán Gadamer, que nació en el año 1900 y que, siendo hijo de un científico en el campo de la química, hereda esa inclinación intelectual, pero que se va por diferentes rumbos y que evita el rechazo reduccionista del método científico. Para Gadamer, seguidor de la hermenéutica griega, era necesario hacer que los conceptos griegos nos hablaran de nuevo. Él retoma entonces la concepción griega de lo que significa interpretar, y entonces se va, por ejemplo, en su obra Ópera Magna, nos representa un auténtico manual que se refiere al arte y a la literatura, y en la cual nos va a traducirnos y a repetirnos que decimos placer en vez de hedone, y que nos equivocamos al comprender que la vida debe escoger entre placer o conocimiento como lo más harto. Todo lo que se conecta con la vida dulce o cómoda parece. La ética de la dialéctica de Platón es vista en el joven Gadamer como un desafío en esa escuela neucantiana de Mandurbo. Es un ambiente de pérdida de valores cientificistas de la Alemania de los 20. Y allí la guerra era una demostración más que fehaciente de la ceguera en la fe en el progreso. Y ese interés por la dialéctica de Platón se cifra en el fondo vital desde que el pensador griego podía llamar a la filosofía diálogo y una cuestión de la bondad.
Y es que por ello Gadamer entonces es considerado como la eminencia gris del conservadurismo político alemán, y su figura es clara, muestra que se puede influir de manera profunda con un pensamiento que representa una ontología histórica donde busca acontecer con sus obras verdad y método. Y es por ello que la tesis de Gadamer tenía que ver con la conexión entre dialéctica y diálogo en Platón y la forma en que el diálogo de Filebo trae consigo un mundo, con el problema de la elección entre placer y sabiduría, entre las necesidades vitales y la vida gobernada por la razón. Bajo esa dialéctica de superación como punto de partida, entonces considera Gadamer el conocimiento fundamental a la existencia humana y la persona no sólo de su propio horizonte de interpretación, sino que construye constantemente para comprenderse y comprender su contexto. Y es por ello que Gadamer en esa hermenéutica griega va a tomar el lenguaje como una auténtica vida en diálogo platónica, levantándose propiamente en una discusión donde alcanza una fértil fusión de horizontes que debemos encontrar en nuestro camino, en nuestro mundo. Y como afirma el propio Gadamer, el hombre intenta comprender su pasado, cito a Gadamer, el hombre intenta comprender su pasado la originariedad de la cual está instalado en ese acontecer histórico, y ello lo conduce a comprender en una situación hermenéutica determinada que se caracteriza no por su enfrentamiento entre hombre y situación, sino por un estar el hombre en ella formando parte de ella. Y es como Gadamer, seguidor de la hermenéutica griega, va a una comprensión de un problema que depende del trasfondo que surgió y de las cuestiones comprendidas no solo como mero objeto de conocimiento, donde se convierten en preguntas repensadas en el momento actual, y es una interpretación de Pablo Arnau. Entonces el aporte de Gadamer con respecto a la hermenéutica es una visión como metodología universal, pensándose como tal, si es que eso era posible, como lógica superior que procede y comprende los métodos particulares de la ciencia. ¿Por qué? Bueno, porque es que Gadamer en el momento histórico que vive entiende que comprender humano es típicamente interpretativo y que realizando esa comprensión constructivista que traduce de una realidad captada a una propia realidad comprendida. Y es que era necesario que los conceptos griegos nos hablaran de nuevo, como dice Gadamer, para traducirnos, para irnos a mirar en todo aquello que nos conduce en una forma de pensar, donde, como dice nuestro filósofo, explicar lo que ocurre en esta operación humana fundamental de comprender lo interpretativo. Por ello, Gadamer entra en esa línea hegeliana en la que se refiere a la comprensión e interpretación y admite ese círculo hermenéutico, subrayando que la comprensión del todo para comprender las partes es necesario en forma deductiva y que con esto rechaza tanto el subjetivismo como el objetivismo racional y positivista. Por ello, la tesis de Gadamer tenía que ver con la conexión entre diálogo y dialéctica entre Platón y esa forma en que se comprende y se entiende, se traer en el mundo, en esa forma inteligible en que Platón va en la búsqueda del bien y en la que sus diálogos heredados Y es que ese lenguaje toma auténtica vida, levantándose en la discusión y alcanzando una fértil fusión de horizontes que debemos encontrar en nuestro camino, y que nosotros sabemos que esa esencia hermenéutica estuvo plasmada por años
en la escuela de Platón, que fue construida simulando la escuela pitagórica, que duró muchísimos años aún después de la muerte de Pitágoras. Y esa esencia central del pensamiento de Gadamer es importante entenderla como propuesta hermenéutica de Gadamer. Es una síntesis contextualizada que permite hacer síntesis y ofrecer elementos para una nueva hermenéutica donde existan elementos centrales. Y siendo Gadamer discípulo de Hegel, en su obra Verdad y Método, prolonga esa iniciativa hegeliana con un giro ontológico y lingüístico. Ese pensamiento central se presenta dentro de una especie de desarrollo ontológico histórico en el que busca rescatar y destacar el acontecer de la verdad y del método necesario para llegar a este acontecer. Este punto de partida con Gadamer se considera como un conocimiento fundamental para la existencia humana, para la persona que construye constantemente y que comprende su contexto. Por eso, en esos fundamentos, intentando comprender el pensamiento central hegeliano, el horizonte será el ámbito de captación que recoge y tome todo lo que presenta ante el acontecer, desde la condición de cada persona. Pero el horizonte del intérprete puede ensancharse, ampliarse hasta una fusión en el horizonte del objeto que se desea comprender. Y que entonces para Gadamer el comprender no es tan solo una acción de alguien, cuando más bien insertarse en lo que se ha vivido mediante una tradición histórica que se logra una síntesis del pasado y del porvenir. Esa comprensión de Gadamer entonces implica necesariamente una forma de lenguaje como agente existencial, mediador de la experiencia hermenéutica. Y es que con esta perspectiva antropológica, nociológica que narramos, Gadamer recoge los meritorios antecedentes de Dietrich, de Hegel, como les venía diciendo, y se va rescatando con Platón Y es que esa hermenéutica no es más que tomar conciencia, como lo dice el propio Gadamer, tomar conciencia de lo que ocurre realmente cuando algo se ofrece a la comprensión de alguien y cuando ese alguien lo comprende. Porque él comprende que debe pensarse menos con una acción de la subjetividad ante un sujeto que como un acontecimiento dentro de una intencionalidad anónima a la que se comprende. ¿Por qué? Porque para él, para Gadamer, la manera esencial de comprender el hombre consiste en la interpretación que va realizando en esa comprensión analógica, antropológica, que se faculta en una interpretación de reconocimiento de la realidad. Y es que, desde este modo, con evidencia relativa de la condicionalidad vital, que no amenaza la validez del conocimiento de las cosas humanas, el mundo vital, desde la pérdida de sentido humanístico cristiano, inevitablemente plural, puso en peligro a la hermenéutica, porque se consiste ahora en un intento por traducción entre mundos y proporcionar lo común de ellos, pero se olvida de la creación, se olvida de lo místico, se olvida de la parte esencial espiritual que se debe recobrar con comprensión, interpretación, con esa confluencia de horizontes sin prejuicios, pasando a una estructura, tradicionalidad de creación de una hermenéutica bíblica. Y es que el objeto de la hermenéutica, entiende Gadamer, busca descubrir entonces una experiencia hermenéutica, un acontecer histórico y más específicamente de la tradición. Y es por ello que el objeto de la hermenéutica, según Gadamer, va a un aporte con respecto a una hermenéutica y una visión de forma en la cual el modo de comprender es típicamente interpretativo,
realizado por una comprensión constructivista, como les venía diciendo, que se implica a un reconocimiento de la realidad que se comprende. Y les recomiendo la revisión de esta obra de estética y hermenéutica de Gadamer, que nos va a permitir navegar en ese mundo profundo de la hermenéutica gadameriana. Y también, por supuesto, la obra de la hermenéutica estética e historia como antología de Gadamer, y donde nos afirma que sería explicitar lo que ocurre, hacer hermenéutica en esta operación humana como comprender interpretativo. Porque, yéndose a la línea hegeliana, Gadamer nos va a redefinir el círculo hermenéutico, porque subraya que para la comprensión es necesario comprender las partes y comprender el todo en un proceso anasintáctico, inductivo y deductivo, y que como todo rechaza un objetivismo racionalista y positivista. Es un análisis del investigador Gerardo Luis Lugo Rengifo. Y en estos fundamentos de la hermenéutica gadameriana que ya hemos venido diciendo, tenemos entonces una hermenéutica que tiene que partir de lo que él quiere comprender, hablo de Gadamer, y que él incita que el autor debe comprender en una tradición desde lo que habla y de lo transmitido. Y que ahí hay una conciencia hermenéutica. Miren cómo inmiscuye una categoría importantísima Gadamer, que es la conciencia hermenéutica, que sabe que no puede ser vinculada al asunto al modo de una unidad incuestionable y natural. Y es por ello que la comprensión para Gadamer implica necesariamente la forma del lenguaje como agente existencial, mediador de una experiencia hermenéutica. Ese lenguaje es una misión que une horizontes y que relaciona una continua síntesis entre lo que viene del horizonte pasado y del horizonte del presente. Porque para Gadamer ese horizonte, esa realidad, está en un modo constante de formación, como él mismo lo afirma, en la medida en que estemos obligados a poner a prueba constantemente los prejuicios. Porque él nos dice que debemos nosotros interpelarnos, cuando hacemos hermenéutica, interpelar nuestros propios prejuicios. Ese conocimiento como facultad propiamente humana implica dialécticamente una interpretación sin lugar a duda. Y toda interpretación humana, desde luego, implica un reconocimiento de la realidad estudiada o que se quiere comprender. Ese objeto central, entonces, en la hermenéutica gadameriana nos lleva a pensar en esa tradicionalidad en la que para Gadamer la autoridad también se introproyecta en un acontecer histórico y hermenéutico. Ese autor entonces hace un esfuerzo por constante entre la razón, entre no una razón desparpajada que vaya como obediencia ciega a aceptarse como dictadura. Por ello, el objeto central de la hermenéutica gadameriana explica lo que ocurre en la operación humana fundamental de comprender interpretativo. Esto es ahora como una experiencia antropológica, es decir, un experimento de la realidad. Porque para Gadamer, en la interpretación de un texto, el texto se abre un diálogo, se expresa, responde sus propias inquietudes y formula sus interrogantes. Ese diálogo, que puede no tener fin, también debe entenderse alcanzando siempre inquietudes en una experiencia hermenéutica sujeto de la hermenéutica. Porque entiende Gadamer que lo que se busca descubrir es un acontecer histórico, que específicamente de la tradición, que funge como acontecimiento moral, que es capaz de expresarse, decir lo suyo libremente. Por ello se da en Gadamer una recuperación valiosa de la tradición que había caído con el racionalismo y el positivismo en una comprensión sin valor y hasta peyorativa. Esa tradición no es considerada por el autor de Verdad y Método como algo que hay que disminuirse, no, y hacerse sumiso y renunciar a esa conciencia, no. Gadamer incita que esa tradición es un elemento vital, que hace síntesis en la misma forma de comprender al hombre y de comprender de él.
Por ello entonces la hermenéutica tiene, de acuerdo con las palabras propias de Gadamer, tiene que comprender lo vinculado desde lo que se habla, desde una conciencia hermenéutica, que como les venía diciendo es un asunto de unidad incuestionable y natural. Y se puede decir también que paralelamente a esta tradición hay un acontecer histórico y hermenéutico por quitarle todo el peso peyorativo a lo que se venía haciendo como hermenéutica, a esa racionalidad y a ese positivismo que se venía diciendo que había que obedecer ciegamente. Por ello, como funge la hermenéutica de Gadamer, nosotros entonces podemos decir que esa hermenéutica ha permitido rastrear la experiencia de la verdad, buscarla, indagar sobre ella. Es decir, una experiencia realizativista de cada persona. Por ello, comprender la vivencia humana en el mundo y en la historia es una de las ideas de la comprensión e interpretación de la hermenéutica gadameriana, y que ha permitido rastrear la experiencia de la verdad y buscarla e indagarla y llevarla a la realizativa de cada persona. Esa visión hace de una metodología universal y una manera lógica de acontecer en una visión que trasciende su propio punto de vista, donde la hermenéutica ha pasado a ocupar un puesto relevante en la filosofía actual. Por ello, el problema histórico se da entonces no solo en una pretensión mensurable y positivista, en un dato de la historia, sino en entender el valor de la historia frecuente entre cada forma de diálogo, entre esa carga de puntos y de concepciones ciertamente diversos, donde la tradición para Gadamer es esencial de recuperar. Es esa visión de metodología universal que acontece y que le hace permitir y ver ese caótico carácter de vida en la que la propia historia y el contexto histórico debe permearse. Y es así que en las conclusiones en marcha de estudios, ya muchísimas veces ya realizado, pero que cada vez vamos navegando con ojos distintos, estudiando la hermenéutica gadameriana, podemos dar estas conclusiones parciales que siempre más bien son aperturas al propio estudio hermenéutico de lo que aquí hago. Y es que la comprensión entonces es un rescate de sentido que comparten los seres humanos en el ámbito de la historia y la tradición. Y he usado esta página muy importante que les dejo acá de la hermenéutica gadameriana. Esa comprensión siempre existe en el seno de la tradición, porque en su interior se desarrolla una dinámica a la que merece y presta atención. Esa comprensión que fue a buscar a los griegos para que en un proceso de interpretación se consiga con un horizonte y con una conciencia histórica. Pero también preguntar es la forma inicial de producir conocimiento, por eso esos diálogos socráticos a través de Platón, en un diálogo dialéctica, se moldean preguntas y figuras donde todo aquello se va a una pregunta que significa poner al descubierto lo dado y de proponer un recorrido en dirección al conocimiento. Y en estas conclusiones de la hermenéutica en marcha es importante saber que la pregunta nos indica dónde hay que encontrar las respuestas y revelar una actitud proclive a la sorpresa cuando se dirige la pregunta en un texto y cuando el sujeto que lee tiene que estar dispuesto a escuchar lo que dice y a revelar en sus propias respuestas posibles. Porque la interpretación entonces y finalmente, como conclusiones de apertura, como comienzo, realmente, no siendo jamás un fin, debemos estar muy atentos a que la interpretación de una tradición es parte de esa tradición, y que eso significa una tradición no solo puede interpretarse, sino desde ella misma. Y allí esto pues se acerca mucho a verdaderamente a la hermenéutica bíblica, porque es que la tradición no es una fatalidad ni actúa como límite restrictivo, sino que representa una forma de superación histórica en cuanto puede inaugurarse nuevos caminos. Muchísimas gracias. Aquí les dejo a ustedes las referencias: Gadamer, Gerardo,
Luis Lugo Rengifo, Pablo Arnau, la página de Filosofía y Hermenéutica Gadameriana y este bello paisaje en el estado Sucre, viniendo de nuestra araya allí. Nos conseguimos con la sorpresa magnífica de Dios, un atardecer que iluminaba y que se colocó frente a mi lente y que es una foto que ha ganado premios internacionales. Y a todos ustedes se las dedico con mucho cariño. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y siempre serás mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos.